Muy bien, mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor en Hechos, capítulo 10, versículos 24 al 33. Hechos 10, versículos 24 al 33. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego vine por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Muy bien, mis amados hermanos. Hay situaciones en la vida que nosotros pasamos desapercibidas. Muchas veces hay cosas que podemos evitar. En 1912, el 14 de abril, hay una historia que todos nosotros conocemos, de un barco que fue construido a lo largo de 3 años. 1909, 10, 11, 12, 13, 14, 6 años aproximadamente. El 10 de abril inició con su viaje inaugural. Era considerado lo último en tecnología, lo más seguro, tanto así que su creador en una de sus declaraciones dijo: ni Dios lo pudiera hundir. El 14 de abril, ya cerca del anochecer, otros barcos empezaron a decirle: baje a la velocidad, estás yendo muy rápido, hay hielo en el mar. Y ellos se confiaban de su tecnología, se confiaban de la estructura, se confiaban del diseño, se confiaron también de su tecnología. Había un hombre que es un vigía, pero cuando él empezó a gritar iceberg, iceberg, el capitán ya no pudo hacer nada. Se estrelló, se hundió y miles de personas murieron. Más de 1000 personas murieron. Se salvaron unas 700 y algo de personas. Y uno dice: ¿por qué tanta necedad en la vida? Y saben, la necedad es cuando nosotros confiamos en nuestros guías. La pregunta mía es: ¿quién guía sus vidas? ¿Quién dirige sus vidas? ¿Quién es el capitán de su barco?
Porque yo he escuchado, y seguro que es muy sincero, cuando muchos dicen, estoy en pos de mis sueños, quiero alcanzar mis metas, quiero lograr mis anhelos. Mi hermana hoy pone en el Facebook, he alcanzado uno de mis sueños. Ella está viajando, se pone fotos. Yo pensaba dentro de mí, no es envidia, pero yo decía, tan corticos son sus sueños, ¿no? Tan limitados son que nosotros soñamos solo con lo mortal. Y si tú sueñas solo con lo mortal, no vas a alcanzar la eternidad. Cuando lo que guía tu vida es la circunstancia, una quiebra te puede hacer sufrir mucho. Cuando tu vida está guiada por la buena salud, la apariencia y el bienestar y el placer, el quebrantamiento de ella puede hacer que caigas en depresión. Cuando tú buscas la aprobación de las personas, puede ser que encuentres, desafortunadamente, algo que te va a atravesar el corazón. ¿Y sabes qué te va a atravesar el corazón? Es que toda persona te defrauda. Pon tu esperanza en tus hijos, te van a defraudar. Pon tu esperanza en tu cónyuge, te va a defraudar. Pon tu esperanza en tus dones y tus talentos, también te van a defraudar. Siempre hay alguien mejor que tú. Pregúntenles a los grandes ídolos del fútbol, a los grandes cantantes, a los grandes inversionistas, a los grandes empresarios, negociantes. Por eso Salomón dijo, todo lo que está debajo del sol es vanidad. Y será tan vano que no importa cuánto tú logres y tengas en esta vida, cuando te entierren, tu cajón será de tu tamaño, igual que el de todos. Hasta aquí que hemos aprendido, mis amados hermanos, que tenemos que reflexionar quién guía nuestra vida. Pero a lo largo de estos domingos hemos venido aprendiendo en Hechos 10 cómo Dios nos muestra que hay buenas personas en la vida, como Cornelio. Cornelio, que es un hombre apegado a la fe, apegado a la religión. Es un hombre que obra bien, hace limosnas, trata bien a sus empleados. A pesar de ser un centurión, no es un hombre vulgar. Todo lo contrario, es cortés, gentil. Y con todo, ¿saben qué dice Pedro cuando se encuentra frente a Cornelio? Cuán inmundo es estar para un judío con un no judío. ¿Por qué un judío y un no judío se encontraron? Tal vez Pedro quería compartir algo de cerdo con el gentil Cornelio. ¿O Cornelio quería enseñarle a un judío a compartir cerdo? Miren lo interesante de esta historia. Porque acá hay la clave de algo. O es la fortuna, la casualidad, las circunstancias. ¿Qué es lo que está pasando? Proverbios 16:9 dice, el hombre planea su futuro. ¿Cuántos de ustedes han planeado su futuro? Porque acá dice la Biblia que todos planeamos nuestro futuro. Yo les digo, ¿ustedes llegarán a ese futuro? ¿Lo van a lograr? Porque si acá les digo que sí, todos dirían amén. Pero la Biblia que dice, el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Les marca el rumbo, les marca el destino. Yo les voy a decir algo que es interesante. Y el destino no es superar una enfermedad, no es lograr el éxito, no es lograr la fama, no es lograr ningún reconocimiento aquí, porque nada llena nuestro corazón.
Nosotros tenemos en el ser un hueco del tamaño de Dios. Nosotros, ¿saben qué es lo que nos saciaría? Es la eternidad. Y necesitamos la eternidad. Pregúntele a los que son mayores. Los que son mayores de 50, 60 años empiezan a sentir la inclemencia de la vida. Cómo la vida ha cincelado su vida y ya uno está, algo te duele. Alguno en esta semana ha tenido que tomar o aspirina, ibuprofeno, acetaminofén, alguna de esas cosas. Algunos de nosotros ya los fines de semana ya no tenemos que trasnochar, sino acostarnos temprano. Porque así es la vida. Nosotros los seres humanos siempre estamos haciendo planes. Pero a veces nuestros planes, queridos hermanos, no tienen que ver con los planes de Dios. ¿Saben por qué? Porque los planes de Dios son superiores a los nuestros. Nosotros queremos con nuestras manos lograr muchas cosas. Y pensamos que si viajamos, conocemos, compramos, estrenamos, capitalizamos, seremos exitosos. Y yo les voy a decir que ese no es el éxito del ser humano. He visto personas trabajar hasta el punto de enfermar. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que ese es el principio para tener que comer el pan con dolor. Sin embargo, yo les quiero traer buenas noticias y no malas noticias. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11, pero ahora en otra versión. Leí la Reina Valera, la que ustedes tienen. Pero esta es la del lenguaje actual que me gusta mucho. Dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Hay un inicio, hay un camino, hay una meta, según Dios. Les hago una pregunta. Cuando ustedes están preparando su agenda de vida, su agenda de metas, de sueños, ¿se han preguntado, ¿será esto lo que Dios quiere de mí? ¿Sí se han preguntado eso? ¿O sencillamente ustedes dicen, aquí yo no veo mal alguno, yo quiero esto? Hay personas que desean tanto el éxito que harán lo que sea, corrupción, inmoralidad, negociarán aún si pueden con el diablo, abandonando todo camino de Dios. Amados hermanos, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Usted lo sabe? Si yo le pregunto a uno de los niños, la pregunta me la va a responder, les aseguro. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar para siempre. Muy bien, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahora yo les pregunto, ¿en qué? En todo. Pero esto solo sucede cuando Dios dirige. ¿Sí es así o no? Solo piensen que en vez que el Titanic hubiese sido dirigido por los empresarios que lo pusieron a andar y la tecnología que lo hubiese hecho andar y el vigía que estuviera ahí y hubiese sido Dios, hubiese llegado a su destino. Porque cuando Dios dirige nuestra vida, está segura. Solo que cuando Dios dirige, lo más seguro es que a nosotros no nos guste la vida que tenemos que vivir. El título de la predicación es Cuando Dios
dirige. Y les voy a dar 3 maneras cómo Dios dirige para que ustedes aprendan a través del texto bíblico que acabamos de leer, aprendan a tomar decisiones. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros pensamos y tomamos decisiones, por lo general no vemos mal alguno. Un ejemplo, alguien nos pone un mensaje en el celular: ¿cómo estás? Te invito a salir, me parece que es buena persona, yo conozco su familia. La pregunta, ¿tú le has hecho a Dios, eso es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será bueno o será malo salir? Yo les voy a decir, depende. Si usted es casado y te está buscando alguien equivocado, así sea un tinto, no deberías ir. ¿O no? Hay personas con las que no deberíamos ir ni a la esquina. Cuando Dios dirige, punto 1, nos aconseja. Yo quiero recordar las palabras de Jesús. Mateo 4:4 dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted no alimenta su fe, coma Biblia, ¿sí me comprenden? Si usted no alimenta su fe, usted no va a saber decidir. El otro día fui a hacer mercado con mi esposa y pues a ella tiene unos gustos, yo otros. Yo puse unos frijoles. Cuando llegamos a la caja me dijo: ¿esos frijoles? Claro, yo había escogido los más baratos. Ella quería bola roja. No porque a mí no me gusten, sino porque ahorita el mercado está muy caro. Yo había escogido otros frijoles. Pero cuando uno puede escoger frijoles es porque uno tiene discernimiento. Cuando usted va a comprar carne, usted tiene que elegir entre punta de anca, lomo, chatas, morrillo, cadera, o lo que el tendero te quiera vender. Pero lo que él te quiera vender cuesta lo más barato. Pero esa carne es súper dura, difícil de cocinar. Hay que tener discernimiento. Para discernir en la vida, queridos hermanos, hay que apegarnos al consejo de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Recuerden, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué ustedes trabajan todos los días? Por pan y no por la palabra de Dios. ¿Cuánto trabajan? 8 horas, 10 horas, 16 horas, 24 horas, 7 por 24. Esclavos del trabajo. ¿Tendrán sabiduría? No. Cuando vas a decidir, ¿decidirás bien? No. ¿Tú estarás diciendo, Dios dirige mi vida? No. Porque es lamentable, mis amados hermanos. ¿Saben por qué venimos aquí? No para escucharme a mí, sino para escuchar el consejo de Dios. Y dice que cuando Dios dirige, Él nos aconseja. Y Jesús, ¿qué dice? No solo de pan vivirá el hombre. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Algunos piensan que ser cristiano es algo mágico. Pastor, ore por mí para que me vaya bien. Ajá, ya tomó su decisión, ¿yo qué culpa? ¿Usted imagina? Alguien que se quiere lanzar de Monserrate sin paracaídas, se va a matar. ¿Uno qué puede orar? Cuando vienen y solo, pastor, te informo. No es pastor, vamos a orar, hay que tomar una decisión. No es, hermanos, oren por mí porque estoy pensando esto y no sé si esto es lo que quiere Dios de mí. Hasta el mejor proyecto. Hasta el mejor proyecto. Yo quiero construir aquí, pero tengo que orar. Y se acuerdan que nosotros estábamos orando para que a ver si el Señor nos permitía construir, pero que tenían que pasar algunas cosas, que el banco me prestara, que tuviera la capacidad, y no salió nada.
¿Cuál fue la dirección? No construya. Pero por ahí el diablo mandó a alguien y dijo, y yo sí sé que creo que es el diablo, porque me dijo, yo le presto plata, le ayudo a sacar el préstamo, pero necesito que me den el 10% de lo que salga el préstamo. ¿Por qué? Porque le ayudé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Eso era de Dios? Pero ¿quién da la sabiduría? Cuando Dios aconseja. Romanos 15:14, palabras del apóstol Pablo, pero yo estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. La palabra amonestar en otras versiones, ¿saben cómo se traduce? Aconsejar. Ahora, ¿cómo yo sé que usted me puede aconsejar? Porque a veces somos buenos para eso. A veces los matrimonios son buenos para eso. Amor, mira, ¿sabes lo que pasa? Es esto. Y se ponen de acuerdo. Pero los dos nunca leen la Biblia. Son dos que se van a lanzar de Montserrat. De Monserrate. Monserrate es en Bogotá, una de las montañas, lomas, ¿cómo sería? Más altas. Porque hay otras personas que miran nuestra predicación. Amados hermanos, cuando Dios dirige, nos aconseja. Y Jesús dice que Él nos aconseja por medio de su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la Biblia dice que toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y cuando Pablo le escribió eso a Timoteo, ¿en qué estaba pensando? Sobre todo en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios. Porque algunos dicen, es que ahora estamos en la gracia y no estamos en la ley. No, la misma ley del Antiguo Testamento hoy nos dice, no matarás, no robarás, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre, guarda el día del Señor. ¿Por qué yo les digo esto? Porque Pedro acabó de venir frente a un hombre no cristiano y fue a una invitación. Miren lo interesante que nosotros vemos acá en la historia de Hechos de los Apóstoles. Cuando usted va al versículo 24, dice, al otro día entraron a Cesarea, Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos. O sea, habían muchos. En los términos bíblicos, yo quiero que ustedes me comprendan, no es despectivo, muchos paganitos, muchos no cristianos, muchos impíitos. Karina, ¿por qué es impío? ¿Por qué se dice impío? Porque no tiene a Dios. Pensé que me decía que porque no pía. No, la palabra piar es pagar. Expiar es que Jesús nos expió, o sea, Él pagó. Cuando tú te refieres a una persona que no tiene la fe cristiana, ¿por qué le dices impío? Porque le estás diciendo que está sin Cristo, sin la fe de Cristo. No es para ofender, porque algunos dicen, es que nos desprecian, nos ofenden. No, cuando tú dices impío, está diciendo que Cristo no murió por él. Sí me comprenden. Entonces, miren lo interesante. ¿Qué hace un hombre de Dios yendo a la casa de Cornelio? Un hombre que, aunque muy buena persona, muy buena gente, como nosotros vimos, porque en Hechos 10 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios. Y ya explicamos ese día que piadoso es porque una persona que se compadece de los demás y temeroso de Dios porque tenía una cercanía religiosa a los judíos. Era tan religioso que él era muy bueno para colaborar en la iglesia. Él dice que hacía caridades, limosnas y oraba a Dios siempre. Pero tenía un pequeñísimo problema. Y yo les dije que no creía en Cristo. Y yo, porque yo les digo que el Señor tiene que aconsejar a Pedro. ¿Qué le decía la tradición a Pedro? ¿Sí?
¿Qué le decía? Que ningún judío podía sentarse con un no judío. Así era la tradición. Es como cuando acá el pastor te dice, Nicole, cuidado con sus amigas impías. ¿Esa es la tradición cristiana o no? Nosotros le decimos a todos los muchachos, a todos nuestros hijos, no se junten con los impíos. Cuidado, Felipe, con las filisteas. Desde que tiene como 11 años le he dicho eso, ¿sí o no? Se ríe, yo no sé por qué él se ríe. No vaya a ser como Sansón, mijo, que queda después sin los ojos. Pero lo que yo les quiero decir, que a Pedro también le decían lo mismo. ¿Por qué Pedro va donde Cornelio? Y miren, aquí es lo que pasa y es muy interesante para nosotros. ¿Por qué razón? Porque Dios habló. Recuerden que en este momento de la escritura no había una Biblia terminada. Había una Biblia previa. ¿Ustedes sabían cuál es la Biblia previa que había? Era la Tanakh, muy bien. No vayan a decir la Septuaginta, porque la Septuaginta no fue una Biblia compilada por cristianos, sino por Ptolomeo II, 200 años antes de Cristo, y fue simplemente por una colección de libros que él dijo, yo quiero saber todo lo que los judíos creen y ponerlo en un solo libro. Y eso fue la Septuaginta. Esa no es una Biblia cristiana. La Tanakh sí. Y eso es lo que ellos tenían. Hechos 10, 24 al 26, les recuerdo. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. ¿Por qué los estaba esperando? Porque Dios había hablado al corazón de un no creyente. ¿Y qué le dice? Tu vida, tus obras, tu intención de ser bueno ha sido escuchado. Han llegado al cielo tus oraciones. Y uno dice, oiga, la salvación es por obras. No, no es por obras. Esto es un plan de Dios. Y miren lo interesante. ¿Y qué hizo Cornelio? Él convocó a toda su familia, a sus parientes, a sus amigos más íntimos. Ustedes cuando invitan al pastor o al diácono o al anciano de la iglesia, ¿hacen eso? ¿O se aseguran de que ningún amigo ni familiar íntimo esté? Para que nadie sepa que es cristiano. Pastor, no venga porque es que me llegó visita. Gracias, ya entendí. Y Cornelio los estaba esperando, convocando a sus parientes, amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Todo esto, ¿saben por qué estaba pasando? Porque había una convicción en toda persona que ha conocido a Dios o que va a conocer a Dios, y es ser aconsejado por Dios. ¿Qué significa aconsejar? ¿Qué usted espera cuando aconseja a alguien? ¿Qué esperan? Que le obedezcan. O sea, ¿de qué sirve que yo les diga, mire, les va a pasar esto, y digan, tengo orejas de pescado? Karina, ¿has visto un pescado con orejas? No, ¿cierto? Porque ni siquiera les puede entrar ni salir, no les queda nada. Tienen cabecita de teflón. No se les pega. Entonces miren lo interesante. Solo aquel que ha nacido de nuevo, solo aquel que realmente es guiado por Dios, va a escuchar la voz de Dios. Y mientras que Dios no obre en el corazón de una persona, la persona no hará caso. Y si no hace caso, no va a ser influido por Dios. Cuando dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es porque si tu vida tiene que cambiar, es porque tú tienes que leer la Biblia, afinar tu oído para escuchar la voz de Dios, la voluntad de Dios. Pero tú te levantas con música, vas al trabajo con música, regresas con música, te acuestas con música y solo el domingo estás aquí. ¿Qué va a pasar con tus sentidos? Están dormidos, están cansados, están aburridos. ¿Dios nos está avisando que hay peligro?
¿Se acuerdan a los del Titanic? Si no me equivoco, fueron 2 barcos que le precedieron, que le avisaron. Y ellos que dijeron, confiamos en nuestra tecnología, confiamos en la resistencia de nuestro barco. Y se hundieron. Y usted se va a hundir si hoy no cambia y empieza a leer su Biblia y a escuchar el consejo de Dios para que Dios dirija su vida. Pedro, ¿por qué va en contravía de la tradición? Porque él escuchó a Dios. Él escuchó, mis amados hermanos, él escuchó a Dios. Miren, Hechos 19 al 23 de Hechos 10. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo. ¿Quién le habló a Pedro? El Espíritu Santo, listo. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué hay personas necias que tú le dices algo y persisten en su necedad? Porque no escuchan al Espíritu Santo. No escuchan al Espíritu Santo. Pero si usted es una persona que escucha la palabra, que le cree a Dios, que es una persona de fe, cuando el pastor le dice algo y se lo dice con relación a la Biblia, a un principio bíblico, usted se dice, uy, no, caramba, yo me estoy metiendo con Dios. Usted quiere bendición en su vida, cambie su frecuencia, saque el dial, sale del mundo y entra a FM, eternidad, algo así. O sea, palabra de Dios. Miren, queridos hermanos, hay padres que se esfuerzan de enviar a sus hijos al colegio, bonitos, bien vestidos, bañados, bien alimentaditos, parecen pavos para Navidad. Pero pregunto, ¿el banquete es para Satanás o para Dios? ¿Qué es más fundamental? ¿Que haga la tarea o que hagan el devocional? ¿Que lean la Biblia con ustedes? Queridos hermanos, yo de niño cambiaba botellas por pollitos para criar esos pollitos. Cuando crezcan, yo comérmelos. Yo no tengo ninguna pena con eso. Yo crío un pollo, le pongo un nombre hasta cuando llega a la edad y tiene que morir. Y luego terminar en el plato. ¿Para quién alimentas a tus hijos? ¿Para el mundo o para Dios? ¿Para qué alimentas a tu cónyuge? ¿Para el mundo o para Dios? ¿Qué es lo más importante? ¿Quién guía tu vida? Porque cuando Dios dirige, Él te aconseja. Y hay muchos que van bailando para el infierno. O a son de salsa, o a son de bachata, a son de vallenato, o de música de despecho, pero se van al infierno. Queridos hermanos, Pedro escuchó al Espíritu de Dios. Miren lo que le dice. Le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 24, que dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Más atrás que vienen estos 3 hombres que vienen, pero ya Pedro sabía que ¿quién los había enviado? El Espíritu Santo, Dios. Yo porque quiero que nosotros meditemos, porque yo quiero que ustedes vean que a veces ustedes son los que dirigen su vida. Quieren tener un matrimonio feliz con principios mundanos. Y espero, porque hoy en día las relaciones maritales o de pareja están fundamentadas sobre el placer y no sobre la palabra de Dios, sobre el temor a Dios, sobre el servicio a Dios. Entonces, la intimidad, los viajes, el comer fuera, el bailar fuera, es mucho más importante que la intimidad con Dios, la oración, la comunión en la palabra.
Y no puedo decir más porque acá hay niños que tienen que entender y comprender. Pero la relación de los padres con los hijos es pasear, fútbol, cine, y no es el devocional. ¿Quién los aconseja? ¿Quién dirige? ¿Quién va a dirigir a esos niños? ¿Quién le va a enseñar a Juan David, a Karina, a Johan, a Eliana, a Daniel, a José Miguel, a Fernanda, a decir no o sí conforme a la Biblia? No son ustedes. A Julieta, ¿sí está Julieta por ahí que no la veo? Ah, ok. A Caleb que está por ahí. ¿Quién les va a enseñar? Porque ustedes lo pueden poner hermosos y bonitos, mandarlos a la mejor escuela, pueden aprender 5 idiomas y estar fracasando en la vida como el Titanic. Pedro escuchó al Espíritu Santo: 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. A Pedro casi les decía, ¿entendió? ¿Cuántas veces le repitió? Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en todas las naciones. Miren, le hicieron el argumento del mundo, pero ya Pedro iba porque Dios le había hablado. Entonces, miren, cuando Dios dirige, Dios nos aconseja, y acá me quedé mucho tiempo. Queridos hermanos, Pedro entendió y tuvo que haber recordado lo que el Señor Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Dios quiere alcanzar a los perdidos, lo hace por medio de su consejo. ¿Y sabe qué usa? Personas. En el caso de nuestros hijos, ¿a quién usa? A sus padres. No es papá cajero, solucionando con plata. No es mamá, yo te doy permiso, yo te amo y yo te quiero. Si usted no sabe de la palabra, ¿cómo enseña de la palabra? ¿Cómo aconseja a su hijo? Aconsejará como el mundo. ¿Ustedes se imaginan en el Titanic? Le avisan y le dicen: hay un iceberg, hay varios icebergs. Y todos en el consejo del Titanic, capitán, el dueño, el que estaba el estructurero, el arquitecto, todos fracasaron. ¿Por qué? Porque eran ciegos guiando. Otros ciegos, ambiciosos, codiciosos de fama. ¿Tú te has preguntado si tus planes para el futuro, para tu vejez, o mejor, para hoy, es lo que Dios nos ha pedido? ¿Estás apalancando tu vida en el consejo seguro? Pedro y sus acompañantes, miren mis amados hermanos, fueron aconsejados por Dios y su proyecto de vida cambió. ¿Saben? Cuando yo no era cristiano, ¿qué soñaba? Tener una finca para ser viejito y poder descansar mi vejez allá. Ahora yo sé que eso no es nada ni cerquita de la realidad. Porque si quiero envejecer es dentro de una iglesia, ver a mis hijos servir a Dios, ver la iglesia crecer y a los hijos de los hijos suyos dentro de la iglesia. Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. No lo estoy diciendo yo, por eso les digo, todos ustedes están siendo mal aconsejados, porque los aconseja sus pensamientos, sus metas, sus deseos. Yo escucho jóvenes que dicen: no, yo no me quiero casar. Jóvenes casados: no, no quiero tener hijos. ¿Cuál es el consejo de Dios? Si no te vas a casar, ten don de abstinencia. Pero yo escucho: no, no me quiero casar, pero entonces yo voy a adoptar. O voy a ser padre soltero o madre soltera. ¿Es un principio de la Biblia? No.
¿Acaso los casados no deseamos tener hijos? Yo no le estoy diciendo que tengan 11, como los tenían antes. Teresita, ¿cuántos hermanos son ustedes? 12, imagínense. Eso quedó para todos los gustos. Ya es una tribu, ¿ya? La tribu Fagua. Miren, pero yo no lo estoy diciendo, pero hay que tener hijos. Es que la palabra de Dios es de descendencias, de generación en generación. El Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir? Que nuestra mente tiene que cambiar. ¿Cómo cambia? Si tú lees la palabra de Dios, si tú alimentas tu espíritu, tu fe. No es suficiente que digas, creo en Cristo, y llego a la prédica. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Se entendió? Lo digo más despacito. Cambien su manera de pensar, déjense aconsejar para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es que la buena voluntad de Dios es para Diego, para Daniel, para Yanli, Loraine, para todos y cada uno de nosotros, para Michael también. Y miren lo interesante, cuando Dios dirige, nos aconseja y hace algo más espectacular que usted no se ha puesto a pensar. Segundo punto, nos acompaña. ¿Por qué nos acompaña? Porque nosotros somos como niños chiquitos. Solo piensen que la hermana Ivonne se va por ahí al centro comercial, lleva a Julieta y le dice, Julieta, ve y nos compras un helado al segundo piso, y ella está en el tercero. ¿Sí lo hace? ¿Por qué no? Se pierde. Claro, como cualquier niño de esa edad. Hay niños que no. Yo a Juan David ya lo puedo medio mandar, ¿sí? Miren, queridos hermanos, yo les voy a decir algo que es interesante. Si usted puede, busquen su Biblia, 1 Tesalonicenses, vamos a buscar el capítulo 5, versículos 15 al 22. Porque el acompañamiento de Dios no es mágico. No es como, yo soy cristiano y tengo la Biblia abierta en el Salmo 91 en la casa. No es tengo una cruz en el carro, en el pecho, en la espalda o en la billetera. No es confesional de esa manera. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 15 al 22. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, abstenerse de toda especie de mal. Cómo Dios está conmigo, cómo el Espíritu Santo está conmigo. ¿Qué es lo práctico de aquí? Dice la Biblia, aquí, Tesalonicenses, el contexto de la iglesia. Cuando dice nosotros, no vaya a pensar en los Dávila, en los González, en los Dueñas, en los Mancipe, en los Castro, en los Arévalo, en los Cante. No piensen en familia. Cuando acá dice, mirad que ninguno pague a otro mal con mal, siempre está hablando en el contexto de la iglesia. Pero ¿qué tiene que hacer esta iglesia? Primero, estar gozosa. Segundo, saber orar. Aprender a dar gracias por todo. Miren, esa es la voluntad de nuestro Señor. Dice, no apaguemos al Espíritu. Ahora, no vaya a pensar que usted apaga a Dios. Es que Dios, que cuando está con nosotros, es cuando su palabra está con nosotros. ¿Cómo serás sabio tú? ¿Cómo sabrás o saber lo que tienes que hacer cuando la palabra de Dios no está en tu cabeza como un dogma, sino como un principio de vida? Miren lo interesante que el Señor Jesús le dijo a Pedro y a sus discípulos. Y yo estaré
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, punto y coma. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero sí comprenden lo que el versículo está diciendo. Dice, enséñeles a guardar todo lo que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Cómo yo sé que Dios está conmigo? No vayas a pensar que es como una figurita que vas con una nube arriba, ¿no? O con angelitos que están peleando batallas. Así te lo presentan. No, Dios está contigo cuando la palabra de Dios está contigo. Cuando tú entiendes este mensaje, amados y apreciados hermanos, se los digo de todo corazón, cuando Dios nos dirige, Él nos aconseja, pero también nos acompaña. Miren, la Biblia es un escudo, dice la palabra de Dios. Pero también se convierte en un yelmo porque protege nuestra mente. Miren, queridos hermanos, hoy debemos reflexionar por qué hacemos lo que hacemos. Si la respuesta es porque quiero ser feliz, vas a fracasar. Porque quiero ser exitoso, vas a fracasar. Porque quiero destacar, vas a fracasar. Siempre alguien destaca más que tú. Y siempre uno pasa de moda. Solo piensen, cuando uno recién se conoce, uno está tan enamorado que uno llama en la mañana, llama en la tarde, llama en la noche, llama por si acaso, llama en el sueño. 10 años después, 20 años después, uno está más tranquilo. Ya nuestra esposa trasnocha por los hijos. Es que no llega el bebé, 18 años y el condenado no llega. Queridos hermanos, cuando Dios dirige, Dios nos aconseja y está con nosotros cuando su palabra está en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras acciones. Miren, Hechos 10, sigo con la historia del 27 al 29. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame como uno inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así le preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Y saben cuál va a ser la respuesta? Porque ellos le quieren escuchar. Cuando a usted te invita a un no cristiano para que seas un número más en su mesa, oye, no pases esas vergüenzas. Yo siempre le digo a mi esposa, es que de comer tengo en mi casa. O Dios nos ha hecho falta, porque hay personas que por comida se venden sus principios, venden su dignidad. La Biblia dice, no, si te van a invitar, pues sé tú el que ora, sé tú el que enseña sobre Dios, sé tú el que aconseja. Obviamente que si el plan es para pecar, no te van a querer en la próxima invitación. Cuando Dios dirige, Dios te aconseja, te acompaña, está contigo. Miren, Deuteronomio 31:6, esforzad y cobrad ánimo, no temáis ni tenéis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Hebreos 13:5, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Jeremías 32:40, haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. Miren, todo tiene que ver con que la palabra de Dios esté acá, miren. Como principio. ¿Usted se imagina un compositor de música con la palabra de Dios en su mente? Les aseguro que no compondría como lo hace Bad Bunny. ¿Es en serio? Porque la Biblia respeta y dignifica a la mujer. Y yo no entiendo cómo un cristiano puede cantar esa canción y mucho menos bailarla. Porque humilla, pisotea, utiliza, cosifica.
Pero un cantante cristiano lleno de la palabra de Dios, ¿qué hará con lo que tiene en su mente? ¿Cómo va a ser esa composición? Yo no estoy diciendo que le cante a Dios o que haga letras religiosas. Estoy diciendo que si va a componer algo, va a dignificar los principios que están en la palabra. Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. No es decir Jesús, Jesús, Jesús. Hechos 18:10, porque yo estoy contigo, nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pedro, el mensajero de Dios para el propósito de Dios, no para recibir honor, no para fiestas, no para conveniencia, no para disfrute o placer, sino para lo que Dios quiere respaldar, y es rescatar a lo que se había perdido. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y aún está buscando. ¿A quién busca? A los perdidos. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando Dios dirige, nos aconseja, nos acompaña. No he dicho que nos arruncha. Nos acompaña. Tercer punto, nos guía. Es que necesitamos un timón en nuestra vida, mis hermanos. Cuando Dios te aconseja, es que no es una posibilidad. ¿O sí? Miren, yo solo comprendan algo. La verdad es verdad porque es absoluta. Si la verdad no es absoluta, no es una verdad. Simplemente es una declaración casuística, mística. ¿O no? Cuando la verdad es verdad y procede de un ente perfecto, eterno, bueno, justo, ¿qué yo es lo que tengo que hacer? Confiar. Miren, toda ley tiene esa particularidad. ¿Qué dice la ley de la gravedad? Cualquier cosa que tú sueltes, cae. ¿Por qué cae lentico? Porque esto cae por su propio peso. Si esto pesara más, caería mucho más rápido. Miren, acá hay muchos papelitos y cae mucho más. Esa es la ley de la gravedad. Y la palabra de Dios es exactamente lo mismo. Hay que confiar. Si usted confía en la ley de la gravedad, usted no va a ir a Monserrate a saltar sin paracaídas. ¿O no? Usted va a ser bien aconsejado por la razón. Ahora, mis amados hermanos, yo quiero que nosotros comprendamos que Dios no ha cambiado. En el pasado, Dios guió a su pueblo. ¿Cómo lo hizo? A través de su palabra, a través de su presencia. Y Dios puso personas que comunicaran lo que Él quería, como lo quería, perfectamente. Génesis 1, creó Dios todos los cielos y la tierra. ¿Sí es así o no? ¿Usted cree eso? Yo lo creo. Génesis 2. Hay que descansar para poder trabajar. Ese es el principio. Si usted no toma el alimento para su espíritu el domingo, el lunes va a estar frustrado. Queridos hermanos, Cornelio y Pedro se dan cuenta de que Dios los ha guiado hasta este punto. Dios los está dirigiendo, los está uniendo en un solo propósito, una fe, un pueblo. Pedro llega con acompañantes que son judíos como él. No sé si del mismo carácter, pero sí judíos como él. Y Cornelio lo recibe con hombres no creyentes como él. Pero Dios los reúne con un propósito. ¿Cómo era, Karina? ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. O sea, glorificar a Dios. ¿Ustedes se han preguntado si en nuestras reuniones glorificamos a Dios? ¿O lo hacemos por tradiciones familiares, egoístas,
codiciosas y ambiciosas, donde todos van para mostrar qué reloj están estrenando, qué nuevo bolso compraron, a dónde viajaron. Porque a veces esas son las reuniones familiares, ¿no? Yo no me imagino llegando a mi hermana, es que mira, fui a París y estuve en Barcelona. No son mis sueños, nunca han sido mis sueños, los sueños de ella sí. Cornelio y Pedro se reúnen y se dan cuenta que Dios los dirige, los aconsejó, los acompañó y ahora los guió. De hecho, los escoltó hasta este momento. Queridos hermanos, cuando Dios dirige tenemos la capacidad de reunirnos y glorificar a Dios. Cuando Dios dirige tenemos la capacidad de reunirnos y escuchar la voz de Dios. Cuando somos dirigidos por Dios, somos capaces de estar reunidos, de escuchar y estrechar relaciones fraternas en el nombre de Dios, y eso se llama iglesia, pueblo de Dios, familia de Dios. Hoy yo les pregunto, ¿sus corazones están preparados para escuchar a Dios? Porque si es así, el consejo de Dios empezará a guiar sus caminos. Y no importa si en la vida haya mucho dinero, poco dinero, mucha salud, poca salud, vida o muerte. Porque aún en la muerte glorificamos a Dios, dice la Biblia. Hoy hemos orado por personas que posiblemente estén prontos a morir por sus enfermedades. Pero si están en Cristo, eso no es importante el si mueren o no mueren, sino que estén seguras en Él. Efesios 2, 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Saben cuál es el mejor lugar para reunirnos en familia? En el lugar donde adoramos al mismo Dios, al Señor, al que me guardó, al que me aconseja, al que me acompaña, al que me guía y me lleva a buen destino, el que realmente tiene el timón de mi vida, y si ve el iceberg va a decir, vamos por acá, y yo que me toca, vamos por ahí. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Fíjense lo interesante, es toda la verdad, porque yo puedo tener el principio a medias. Cornelio todo lo tenía a medias. Era un hombre bondadoso, generoso, era un hombre moralmente aceptable, bien hablado, cordial, religioso, apoyaba a la iglesia, pero no era salvo. Él tenía un pedacito de la verdad. Y cuando usted tiene un pedacito de la verdad, ¿saben cómo se llama eso? Mentira. Si usted no dice toda la verdad, está mintiendo, porque está ocultando algo. No, mi amor, es para que no te enojes. No, no me mientas. No sea mentiroso o mentirosa. Hay que decir la verdad. Dios nos da la verdad y nos da a conocer toda su verdad a través de su Santo Espíritu. ¿Cómo nos aconseja? Por su palabra, y su Espíritu nos lleva a entenderla, a comprenderla, a aplicarla. Él nos acompaña. ¿Por qué? Porque su palabra está en nuestra mente, dice. Nos está dando la capacidad de decidir. ¿Sí me comprenden? Y ahora nos guía. Porque Pedro estaba seguro que estaba yendo al lugar donde iba a ser escuchado, donde Dios había preparado un terreno, y miraremos cómo lo hace en la siguiente prédica.
Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es acá donde unos dicen, es que Pablo dice que la ley ya no vale para nada. No, lo que está diciendo es que si el Espíritu Santo está en ti, tú vas a poder decir, yo no voy a ser un adúltero. O sea, yo no necesito ir a la Biblia a buscar Éxodo 20, qué versículo que me diga, no seas adúltero. ¿Qué tengo que entender? Que Dios está obrando, hablándome a mí. No robarás. No tengo que ir a la Biblia a buscarlo. Es lo que Pablo está diciendo. Si yo tengo el Espíritu Santo en mí, ya no ando sobre mi consejo. ¿Se han escuchado algunos? Es que yo no pago los impuestos porque el gobierno se los roba. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si vivimos por el Espíritu, es el versículo 25, andemos también por el Espíritu. Ahora, eso no es mágico, eso es vivir por la palabra de Dios, los principios. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son, Eliana, ¿qué son? Todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y con esto termino. Cuando Dios nos dirige, mis hermanos, nos aconseja, nos acompaña, finalmente nos guía. ¿Saben qué significa eso? Que Él está perseverando en nosotros. Por eso el Señor tiene tiempos de 7 días. Construyó el mundo en 7 días. Nos dice que nos congreguemos cada 7 días. No cuenta por meses, siempre es cada 7 días. Cada 7 días necesitamos decirle, Señor, aquí estoy, mire, estoy vivo gracias a ti. Allá está mi esposa, acá están mis hijos, acá están mis hermanos. Acá están mis ofrendas. Aquí estoy yo como ofrenda. Por eso yo te canto, yo te oro. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dispongo mi tiempo, mi vida, porque Él es el autor y el dador de toda la vida. La respuesta de un verdadero hijo de Dios frente al consejo es escuchar. Y el que escucha, obedece. ¿Y saben por qué obedece? Porque confía. Todo es para bien. Y ese todo es para bien casi siempre nos perjudica, queridos hermanos. Si yo voy a ofrendar, quedo con menos dinero, pero es para bien. Si yo voy el domingo, tal vez no voy a dormir mucho, pero también eso es para bien. Si yo no adultero, también eso es para bien. Si yo no robo, también es para bien. Si honro a mi padre y a mi madre a pesar que no lo merezcan, también es para bien. Y yo confío en la palabra de Dios. ¿Y saben cuál es el resultado cuando nos guía? Disfrutar del gozo, de la bendición de ser salvos y saber que Dios está con nosotros. Cosa que si viene la muerte y dice, Juan, hoy vengo por ti. Oiga, te estaba esperando. Porque cuando Dios dirige, yo sé que mi destino exitoso, triunfante, victorioso, no es esta tierra, es la eternidad. Amén. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Amado Señor, buen Dios, gracias por tu palabra. Señor, estamos aquí pidiéndote, suplicándote, dirige nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a partir de hoy a tomar la mejor decisión y es seguir tus consejos. No menospreciar tu palabra, no menospreciar tu profecía. Ayúdanos, Señor, porque tú solamente nos vas a poder transformar nuestros gustos, nuestra mente, nuestra vida, solo si tú obras en favor nuestro. Solo así quitaremos la amargura de la codicia, de la ambición,
de la mundanalidad que hay en medio de nosotros, en medio de nuestro corazón. Límpianos, Señor. Señor, humildemente te pedimos en el nombre de Jesús, aconséjanos. Está ahí con nosotros, guíanos. Danos, Señor, el amor por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo la vio,